Cuando el Imperio Romano cayó en Occidente, muchos creyeron que el mundo antiguo había llegado a su fin. Roma ardía, los bárbaros cruzaban sus fronteras, y la historia parecía cerrar un ciclo. Pero en el Oriente, más allá del mar Egeo, una parte de ese imperio se negaba a morir. En Constantinopla, una ciudad de mármol y oro levantada sobre 7 colinas, el legado de Roma continuó vivo durante más de 1000 años. Mientras Europa se sumía en la oscuridad medieval, el Imperio bizantino mantuvo la llama del conocimiento, la ley y la fe. Esta es la historia de un imperio que sobrevivió a todos los demás, de emperadores que se creían elegidos por Dios, de guerras santas y traiciones palaciegas, y de una ciudad que resistió hasta el último aliento. El Imperio Romano de Oriente, la Roma que se negó a desaparecer. Detrás del esplendor bizantino se escondía una humanidad compleja, frágil y contradictoria. Los emperadores no eran solo monarcas, se consideraban representantes de Dios en la tierra, y su caída equivalía a una tragedia cósmica. En los pasillos del Palacio Imperial, el poder se tejía con intrigas, envenenamientos y alianzas efímeras. Cada mirada podía ser una amenaza, cada gesto, una conspiración. La gloria de Bizancio no se sostenía solo con ejércitos, sino con miedo, fe y diplomacia. En las calles de Constantinopla, la vida también era un contraste. Comerciantes venidos de África, Persia y el norte de Europa llenaban los mercados con especias, seda y oro. Mientras tanto, los mendigos se amontonaban frente a las iglesias buscando un trozo de pan. En el hipódromo, el pueblo gritaba nombres de equipos, los verdes y los azules, pero detrás de esas rivalidades deportivas se ocultaban facciones políticas que podían hacer tambalear el trono. Bizancio era una ciudad viva, vibrante, pero siempre al borde del caos, y en medio de todo, el pueblo, esa masa anónima que sobrevivía entre guerras, pestes y reformas, se aferraba a la fe como su única certeza. En las iglesias cubiertas de mosaicos dorados, los cánticos resonaban como promesas de eternidad. Porque en Bizancio, incluso la religión era política. Quien controlaba la fe, controlaba las almas. Y en el corazón de ese mundo, un solo hombre decidía el destino de millones. Tras la división del Imperio Romano en el año 395, cuando Teodosio I separó el poder entre sus 2 hijos, el Oriente se convirtió en el verdadero heredero de Roma. Mientras el Occidente caía ante los visigodos y los vándalos, Constantinopla emergía como una fortaleza inexpugnable. Su posición estratégica entre Europa y Asia le permitía controlar las rutas comerciales más valiosas del mundo antiguo. Rodeada de murallas monumentales y protegida por el mar, la ciudad parecía invencible. Allí, en ese punto donde Oriente y Occidente se tocaban, comenzó a formarse una nueva civilización, ni totalmente romana ni completamente griega, pero única en su mezcla de poder, religión y cultura. Durante los siglos IV y V, los bizantinos se enfrentaron al desafío de preservar el legado romano en un mundo que cambiaba rápidamente. Las antiguas instituciones de la República dieron paso a una burocracia compleja, dominada por eunucos, generales y teólogos. Mientras los emperadores intentaban mantener el control, el cristianismo, que había pasado de ser perseguido a convertirse en la fe oficial, comenzó a transformar la identidad del imperio. El mundo antiguo moría, pero Bizancio nacía de sus ruinas, y en el centro de esa transformación se alzaba una ciudad que era más que una capital: Constantinopla, la nueva Roma. Con sus cúpulas doradas, sus foros, sus bibliotecas y su puerto colosal, se convirtió en el corazón palpitante del mundo mediterráneo. Allí se hablaba griego, se rezaba en latín y se comerciaba en todas las lenguas conocidas. Los peregrinos la llamaban la ciudad de Dios, los enemigos, el tesoro de los infieles. Pero para sus habitantes, era simplemente el ombligo del mundo. En el siglo VI, bajo el reinado del emperador Justiniano I, Bizancio alcanzó su máximo esplendor. Su sueño era restaurar la gloria del antiguo imperio romano. Envió ejércitos a reconquistar Italia, el norte de África y parte de Hispania, logrando por un momento que Roma pareciera renacer.
pero esas victorias costaron fortunas y miles de vidas. Mientras los generales triunfaban en el campo de batalla, la peste y la miseria se extendían por la capital. Justiniano también dejó su huella en la arquitectura y la ley. Ordenó construir la Basílica de Santa Sofía, una obra monumental que aún hoy asombra al mundo. Sus muros dorados y su cúpula suspendida parecían desafiar la gravedad. Al mismo tiempo, el emperador codificó el derecho romano, creando el Corpus Juris Civilis, base de gran parte del sistema legal moderno. Pero su poder absoluto y su ambición provocaron rebeliones internas, como la sangrienta revuelta de Nicá, donde decenas de miles murieron en el hipódromo. Tras la muerte de Justiniano, el imperio nunca volvió a ser el mismo. Los persas, los árabes y los búlgaros avanzaban desde todas las fronteras, erosionando su territorio. Aún así, Bizancio resistió gracias a su diplomacia, su oro y sus murallas. En los siglos siguientes, Constantinopla se convirtió en un símbolo de supervivencia, una fortaleza cultural rodeada por enemigos. Sin embargo, el peligro más grande no siempre vino de fuera. Las luchas religiosas, especialmente el cisma de Oriente y Occidente en 1054, separaron definitivamente a la Iglesia bizantina de Roma. Esa ruptura no solo dividió la cristiandad, sino que aisló a Bizancio del resto de Europa. Y cuando la ayuda más se necesitó, en las cruzadas, sería precisamente Occidente quien traería la destrucción. El secreto de la longevidad bizantina no estuvo solo en sus murallas, sino en su inteligencia política. Bizancio dominó el arte de la diplomacia como ningún otro imperio. Mientras sus enemigos guerreaban, los emperadores compraban paz con oro, alianzas matrimoniales y promesas sutiles. Su red de espías y embajadores se extendía por 3 continentes. En un mundo de espadas, Bizancio sobrevivía con palabras. La otra gran columna de su poder fue la religión. El patriarcado de Constantinopla se convirtió en la voz espiritual del imperio, y la figura del emperador se presentó como la de un gobernante elegido por Dios. Iglesia y Estado eran uno solo. Ese equilibrio entre fe y autoridad le permitió mantener el orden interno durante siglos, pero también la volvió frágil. Cuando la fe se fracturó, el imperio tembló. Pocos recuerdan que durante la Cuarta Cruzada, en lugar de marchar hacia Tierra Santa, los ejércitos cristianos saquearon Constantinopla. En 1204, la ciudad más rica del mundo fue invadida por quienes se decían sus aliados. Iglesias fueron profanadas, tesoros imperiales fundidos, y la corona de los emperadores bizantinos terminó en manos de Occidente. Fue un golpe del que el imperio jamás se recuperó del todo. También es poco sabido que Bizancio fue pionera en la guerra química. Los ingenieros imperiales desarrollaron una sustancia conocida como fuego griego, un líquido ardiente que flotaba sobre el agua y no podía apagarse. Su composición sigue siendo un misterio hasta hoy. Gracias a esa arma, el imperio resistió durante siglos los asedios árabes y mantuvo a salvo su capital. Aunque finalmente cayó en 1453 ante los turcos otomanos, el imperio bizantino dejó una huella inmortal. Su caída marcó el fin de la Edad Media, pero también el inicio del Renacimiento. Los sabios bizantinos que huyeron hacia Italia llevaron consigo manuscritos antiguos, conocimiento científico y filosofía clásica, reavivando la llama del pensamiento grecorromano en Europa. De sus ruinas nació el mundo moderno. La influencia bizantina también se extendió hacia el este. La religión ortodoxa, los iconos dorados y la arquitectura de cúpulas inspiraron a Rusia y a los Balcanes, donde Moscú comenzó a verse a sí misma como la Tercera Roma. La idea de un imperio guiado por Dios, con un poder central y sagrado, sigue viva hasta hoy en las raíces políticas y religiosas de muchas naciones. Bizancio puede haber desaparecido, pero su espíritu nunca fue conquistado. El imperio bizantino fue una paradoja en movimiento. Fue heredero de Roma, pero también su antítesis, un puente entre la fe y la razón, entre Oriente y Occidente. Durante más de 1000 años, sobrevivió a guerras, herejías y traiciones, sosteniendo una civilización que resistió mientras todo a su alrededor se derrumbaba. En su historia se esconde una lección, que la grandeza no siempre nace de la conquista,
sino de la resistencia. Bizancio fue también un recordatorio del costo del poder. Su obsesión por el control, su unión entre religión y política, y su aislamiento final son advertencias que atraviesan los siglos. Todo imperio que olvida su humanidad está condenado a repetir su destino. Y aunque sus murallas ya no existen, su eco sigue resonando en las capitales modernas, donde la ambición y la fe aún compiten por el alma del mundo. El 29 de mayo de 1453, después de casi 2 meses de asedio, las murallas de Constantinopla finalmente cedieron. Las tropas otomanas entraron por la puerta de San Romano y el último emperador, Constantino XI Paleólogo, murió luchando con su espada en mano. Su cuerpo jamás fue hallado. Dicen que su espíritu se convirtió en piedra, esperando el día en que Bizancio renazca. Aquel amanecer marcó el fin de un mundo. Las cúpulas doradas de Santa Sofía fueron cubiertas con media lunas, y el canto de los muecines sustituyó al sonido de los coros cristianos. Pero incluso en la derrota, Bizancio dejó una imagen inmortal, la de una civilización que resistió durante 1000 años, aferrada a su fe y a su identidad, mientras todo lo demás cambiaba. Hoy, cuando el sol cae sobre Estambul y las luces del Bósforo reflejan el paso de los siglos, todavía se puede sentir su presencia. El eco de los mosaicos, el silencio de los templos, el rumor del viento sobre las murallas rotas. Bizancio ya no existe, pero su alma sigue viva en cada rincón donde la historia se niega a morir.